ante todo agradecer a la organización de esta jornada el haberme invitado y sin más dilación voy a exponerles lo que he preparado para estos 20 minutos. Yo voy a seguir abundando en lo que ya ha tocado mi compañera Carmen. Lo que pasa es que le voy a dar un enfoque más hacia el sector agropecuario y de todas maneras los temas que ya ha tocado Carmen los pasaré muy por encima y además eso irá en aras de poder terminar en tiempo y forma. Vamos a ver si la presentación... Sí, va bien. Bueno, lo primero de todo es ver cómo nos afecta el cambio climático en el sector agropecuario. En ese sentido, vamos a ver cuáles son los factores que hacen que nos condicione sobre todo el consumo de agua en el sector primario y las consecuencias del cambio climático. Como todos sabemos, la primera cuestión es que el cambio climático nos trae un aumento sostenido de temperaturas y esto, en definitiva, lo que nos lleva es a un aumento de la evapotranspiración. La evapotranspiración, que engloba el término evaporación de agua desde el suelo y de transpiración de agua a través de las plantas, se calcula normalmente con fórmulas empíricas donde los parámetros que se incluyen son la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa, pero sobre todo eso, la radiación y la temperatura. De tal manera que, evidentemente, si aumentan las temperaturas, va a aumentar la evapotranspiración de los cultivos y, en consecuencia, la demanda de todas estas superficies cultivadas que tenemos en Canarias. Otra consecuencia, quizás, es la disminución de las precipitaciones, como también aludía Carmen. En este caso, pues también, evidentemente, tienen una afección en nuestro campo, puesto que estas precipitaciones nos llevan a que tenemos que regar más, ¿verdad? Y, bueno, la presentación nos está haciendo una mala jugada, pero bueno, en principio tenemos un balance claro, que es que la evapotranspiración de los cultivos más las pérdidas que se puedan producir, sobre todo en profundidad, pues tienen que equiparar o tienen que igualar a las precipitaciones y al riego. Evidentemente, en este balance, si las evapotranspiraciones aumentan y las precipitaciones disminuyen, no hay otra que regar en mayor cuantía. Esto está funcionando un poquito mal. Bueno, aparte del aumento sostenido de temperaturas y disminución de las precipitaciones, existen también otros fenómenos añadidos, como pueden ser los periodos más prolongados de sequía, aumento de la frecuencia de los golpes de calor, que estamos últimamente sufriéndolos, y también el aumento de torrencialidad de estas lluvias. Todo ello nos lleva pues, a problemas de regulación y distribución del agua, el aumento de estrés hídrico en los cultivos, que ya no solo hay un problema de mayor consumo como consecuencia de estas alzas de temperatura, sino que en algunos casos pueden incluso poner en peligro determinadas cosechas. Y después también tenemos, también lo habíamos comentado, daños en infraestructuras hidráulicas por escorrentías, arrastres de materiales sólidos, inundaciones, obturaciones de los sistemas de riego, etcétera, etcétera. Entonces, pues como vemos, todas esas consecuencias prácticamente son consecuencias perjudiciales para la agricultura y en general para todo el balance hídrico de agua. En ese balance tenemos otra vez más un balance hídrico. Los consumos tienen que igualar a los recursos. En cuanto a consumos urbanos, bueno, esto es una perspectiva un poco particular, no he hecho estudios al respecto, pero es de pensar que los consumos urbanos, aunque sean de manera no muy sensibles y sostenidas, vayan a ir creciendo, porque la población canaria, si no se pone coto a ello, pues también va aumentando, independientemente de que
el consumo per cápita pueda un poquito aquilatarse. Todavía tenemos ahí un cierto margen. En Canarias se consume más agua por habitante y día que la media peninsular, pero de todas maneras parece ser en cierta medida plausible que el consumo urbano en el futuro vaya subiendo, con el consumo turístico exactamente igual. Y bueno, otra vez está... Bueno, en principio, y después nos queda la incógnita del consumo en el sector agrario, del que yo voy a hablar. En este caso, pues he puesto unas interrogaciones en la presentación, porque en nuestras manos, como ha aludido Aridane y también Carmen, en nuestras manos está de alguna manera modular o intentar atenuar o incluso reducir el consumo, por lo menos en el campo del agropecuario, en el sector agropecuario. Yo pienso que tenemos un cierto margen y ahora voy un poco a argumentar esa cuestión. Por otro lado, tenemos los recursos superficiales. No voy a ahondar en eso porque Carmen lo ha dejado muy bien claro. Los recursos superficiales y subterráneos son los que son y desgraciadamente pues irán mermando como consecuencia de que cada vez las recargas van siendo menores en los acuíferos subterráneos y incluso en las presas, como consecuencia de la disminución de precipitaciones. La reutilización, posiblemente, si el consumo urbano y el turístico aumenta, pues como va un poco a la par, a caballo de esos consumos, pues posiblemente aumentará ligeramente, pero tampoco nos va a solucionar este problema, y es quizás la desalación, los medios no convencionales, los que un poco nos van a equilibrar ese balance. Ya pasándonos directamente al tema agropecuario, ¿qué alternativas tenemos para ahorrar agua en el sector agropecuario? Bueno, pues una de las primeras alternativas que se nos puede ocurrir es el cambio de cultivo, sustituir una serie de cultivos muy demandantes de agua por otros que a lo mejor exijan menos cantidad de agua. En ese sentido quería hacer una aclaración, porque en los últimos tiempos se han publicado y los medios de comunicación se han hecho eco de esto. Los medios de comunicación a veces van buscando titulares impactantes que, no fuera de rigor, pueden llegar un poco a confundir al gran público, en el sentido de que en el último mes se me han acercado 3 o 4 personas a preguntarme si realmente el cultivo del aguacate tiene mayores demandas que el cultivo de la platanera. Evidentemente eso no es así. Lo que pasa es que se están confundiendo diferentes conceptos, como pueden ser las necesidades hídricas. Lo vemos en el cuadro mal presentado, pero lo podemos ver perfectamente en el cuadro que hay en el margen inferior izquierdo, las necesidades hídricas de la platanera, que pueden ser un 20% superiores a las del aguacate, pero por el contrario, el término que confunde quizás a muchas personas es el término de huella hídrica, que el primero se refiere a la cantidad de agua que requiere un cultivo en un determinado periodo de tiempo, mientras que el segundo, el de la huella hídrica, lo que dice es la cantidad de agua que necesita un cultivo para producir 1 kilo, en este caso 1 kilo de fruta. Los números que he aportado ahí dejan claro que el consumo de la platanera es sensiblemente mayor que el del aguacate, pero en cambio para la necesidad de agua para producir 1 kilo de aguacate pues se sitúa en 1000 litros. En cambio, para producir 1 kilo de plátano, 200 litros. Eso significa que, bueno, la huella hídrica del aguacate es 5 veces superior a la del plátano. Pero no las necesidades totales, que es lo que nos preocupa. Porque, en definitiva, en las islas tenemos unas superficies dedicadas a diferentes cultivos. Esta gráfica que tenemos a la derecha la he realizado hace unos días, echando mano de los datos publicados por el Instituto de Estadística de Canarias en los últimos 15 años. Digo en los últimos porque los últimos datos publicados son del 2022, y observamos cómo durante esos 15 años el cultivo de platanera se ha mantenido constante, aproximadamente en 9.000 hectáreas, muy por encima del cultivo del aguacate, de la papaya y de el mango, que son los que se representan ahí, que son quizás los frutos tropicales o subtropicales que producimos aquí en Canarias.
La idea es, ¿se puede sustituir esa platanera por otros cultivos que demanden menos agua? Pues yo entiendo, no nos vamos a meter en disquisiciones a este respecto, pero yo entiendo que incluso en el aguacate que va en ascenso, no creo que sea muy probable que el aguacate llegue a sustituir en su totalidad al plátano. Además, fíjense que mientras el aguacate ha tenido un aumento espectacular en los últimos 15 años, ha triplicado la superficie de cultivo, la del plátano se ha mantenido constante. Por lo tanto, parece ser que ese cambio estructural de cambiar de cultivos en Canarias va a ser muy difícil. ¿Qué otra alternativa nos queda? Bueno, pues yo he elaborado aquí un esquema donde se ve un itinerario del agua desde que se capta hasta que llega a la parcela. A la izquierda vemos pues lo que comentaba Carmen, pues, las galerías, los pozos, los recursos no convencionales, fundamentalmente la desalación de agua de mar por ósmosis inversa, que es la metodología que se suele utilizar con más frecuencia, y después la propia depuración de aguas. Todas esas aguas se incorporan a una red que transporta el agua en última instancia hasta la parcela del agricultor. Entre medios, depósitos reguladores, como pueden ser balsas, y después ya entramos en lo que es la parcela estrictamente gestionada por el agricultor. En la primera parte del itinerario, bueno, ese transporte de agua, esa gestión, está en manos a veces de instituciones y a veces también de comunidades de aguas que son de carácter privado. En cualquier caso, ahí la distribución tiene una eficiencia, pero una eficiencia, vamos a decir, relativamente media-alta. No obstante, se producen pérdidas inevitables por desbordamientos, por roturas, por evaporación. Hay conducciones que todavía siguen abiertas y que están sometidas pues, a eso, a evaporación y también a rebosaduras en determinadas circunstancias, pero es realmente en la parcela donde hay un cierto margen de ahorro de agua. La primera parte podríamos denominarla eficiencia en la distribución, la segunda eficiencia en parcela. En ese sentido, y ya refiriéndonos al riego en parcela, hay un concepto que es eficiencia de aplicación, es decir, eficiencia en el riego propiamente dicho, que te da, o que lo obtenemos a partir de la relación de la cantidad de agua puesta a disposición de las raíces de las plantas y que al final van a ser utilizadas en ese ejercicio de evapotranspiración y dividido por el agua total aplicada. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hay en el numerador y en el denominador? Pues evidentemente el agua que se pierde en percolación profunda y en escorrentía. Ahora con los nuevos sistemas de riego localizado, en escorrentía se pierde relativamente poca agua, pero sí en percolación profunda como consecuencia de un mal uso que hace el agricultor muchas veces del riego, regando en demasía. Esta tabla que acabamos de incorporar, lo que pone en evidencia es los objetivos a los que deberíamos llegar según el método de riego. Hoy en día el riego a manta y surco ya prácticamente ha desaparecido y casi todo el riego que tenemos aquí en Canarias es a través de riego localizado, ya sea por goteo o ya sea por microaspersión. Y en este caso la tecnología nos da la posibilidad de aspirar a unas eficiencias relativamente altas. Estamos hablando, en el caso de los riegos localizados, del orden del 90%. Ojo, eficiencia en parcela. Aquí no está entrando el término de eficiencia en distribución. Haciendo grandes números y por algún tipo de evaluaciones que se ha hecho en Tenerife del riego de la Platanera, estamos hablando de eficiencias globales en torno al 70%. ¿Qué ocurre? Pues que podríamos relativamente fácil, entre comillas lo de fácil, aumentar esa eficiencia a lo mejor a un 85%. Eso en grandes números supondría ahorrarnos de en torno a 5 hectómetros cúbicos en este balance hidrológico al que antes hacíamos alusión. Por lo tanto, el agricultor
¿qué recursos tienes para aumentar esa eficiencia de aplicación? Bueno, en el caso de Tenerife, el Cabildo Insular tiene un sistema un servicio agrícola muy potente y todos los agricultores tienen a su disposición en Internet las demandas de agua de la Platanera en todas las zonas de la isla de Tenerife. Pueden acudir con un simple clic a través del ordenador y como pone aquí, esto es una demanda, una consulta que hice hace apenas 10 días, concretamente en la comarca noroeste de la isla de Tenerife, y allí, pues, por ejemplo, pone que la demanda al aire libre son tantos litros por planta y semana. Realmente lo que hacen es coger los datos de la semana anterior y, mediante fórmulas empíricas y contrastadas experimentalmente, dar las necesidades a los agricultores, y cuando es en invernadero, pues también la cantidad correspondiente. Fíjense que el cultivo de plataneras o de cualquier fruta bajo invernadero tiene un ahorro de aproximadamente el 20% de agua. Eso evidentemente está provocado porque hay menos viento dentro del invernadero, el factor advectivo es mínimo, y también porque la radiación que llega a las plataneras dentro del invernadero pues no es la misma que al exterior. En cualquier caso, tienen los agricultores esa herramienta, y si quieren mejorar o modular las dosis que aplican, pues pueden recurrir también al manejo de sistemas relativamente sencillos para medir la humedad en suelo y poder, de alguna manera, como digo, modular esas dosis, sabiendo si están aplicando agua en demasía o, por el contrario, se están quedando cortas. Hoy en día esa tecnología está en manos de todos los agricultores, y con una buena formación, que es quizás lo que hacen falta y lo que han hecho alusión aquí algunas personas que me han precedido, con una buena formación, yo pienso que podríamos llegar a aspirar a conseguir esos objetivos. Ya por último, referirme a la experiencia que hemos realizado en un proyecto europeo de riego de aguas, de riego de plataneras con aguas desaladas en esa comarca a la que me refería antes, en la comarca noreste de Tenerife. Hemos estado 3 años regando platanera con agua desalada y en principio esto era una gestión que se hace en el territorio de esa agua, pero voy a pasar por ella. Estaba animada y repito, para un poco acortar la intervención, porque además ya me consta que vamos con retraso, pues simplemente voy a referirme a lo que hicimos allí, que fue aplicar aguas durante 3 años, mezclando aguas de diferentes procedencias, es decir, agua, lo que yo llamo agua agrícola, que en definitiva es la que se distribuye a través de los canales en aquella zona, proveniente fundamentalmente de galerías y de pozos, y mezclándola con aguas desaladas, que ya hay concretamente una comunidad de regantes en aquella zona que desala agua pura y exclusivamente para regar la platanera. Entonces, mezclarlas y también ver un poco los efectos que tiene esa mezcla. El agua procedente de desalación de agua de mar por ósmosis inversa necesita, si la vas a utilizar exclusivamente en riego, necesita remineralizarla, o sea, aplicar o añadir una serie de cationes que en ese proceso se detraen del agua y que los cultivos lo necesitan, como por ejemplo el calcio. Entonces, el mezclar esas aguas desaladas con aguas agrícolas, como yo las llamo, da la posibilidad posiblemente de evitar esa remineralización y de alguna manera que esa mezcla sea sinérgica y nos dé solución al problema. ¿Qué ocurre? Como comentaba con mi compañera Carmen, un estudio de este tipo de 3 años de duración es muy poquito tiempo para ver los efectos que tienen sobre el cultivo, pero sobre todo sobre el suelo, porque un mal uso de esas aguas aplicadas al suelo, en pocos años podemos deteriorarlo, además de manera irreversible. Y bueno, en principio, las conclusiones, que son estas 3 conclusiones: los efectos del cambio climático van a influenciar negativamente en el sector agropecuario de las islas, incrementando las necesidades de riego y disminuyendo la recarga de los acuíferos, de las que a su vez se provee el sector. Segundo, a pesar de ello, la puesta en marcha de distintas iniciativas podrían contribuir a lograr una disminución de la demanda actual del agua, se entiende que en el sector agropecuario. Y por último, la tecnología de desalación de agua de mar ha llegado al sector
primario para quedarse y a su vez es previsible que se vaya incrementando a medida que otros recursos naturales vayan mermando. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias.